El hombre más rico de Babilonia nos enseña importantes lecciones para mejorar nuestra educación financiera. La antigua ciudad de Babilonia, rodeada por murallas imponentes y atravesada por ríos de comercio, no solo fue un centro de cultura y poder, sino también un laboratorio vivo de principios económicos que aún hoy siguen vigentes. Es curioso preguntarse, ¿cómo puede un libro ambientado hace miles de años ofrecernos respuestas tan actuales a nuestros problemas financieros modernos? La respuesta es sencilla y poderosa, porque la naturaleza humana no ha cambiado y los errores que cometían los babilonios son los mismos que cometemos hoy con nuestro dinero. La historia central gira en torno a Arcad, un hombre que pasó de ser un simple escriba a convertirse en el hombre más rico de toda Babilonia. No heredó fortuna, no ganó un premio divino, ni se encontró con un cofre de tesoros enterrados. Su riqueza fue construida con disciplina, constancia y sobre todo con un sistema de principios que, aplicados día tras día, lo llevaron a amasar un patrimonio envidiable. Aquí surge la primera gran lección. La riqueza no depende del azar, sino de la preparación y de la mentalidad con la que enfrentas el uso del dinero. Y entonces, ¿cómo comienzo yo a caminar por ese mismo sendero que transitó Arcad? La respuesta está en los consejos que él compartió con sus amigos y discípulos, consejos que se han convertido en leyes universales del dinero. En uno de los relatos más célebres, un grupo de amigos de la infancia de Arcad lo cuestiona con cierta envidia. Todos partieron del mismo lugar, con las mismas oportunidades, pero solo él alcanzó la cima de la abundancia. ¿Por qué unos prosperan mientras otros permanecen atados a las deudas? Arcad, lejos de enorgullecerse, les revela que la diferencia estuvo en aplicar lo que él llama los principios de la riqueza duradera. Allí aparece el primero y más esencial de todos. Aprende a pagarle a tu bolsillo primero. Es decir, guarda al menos una décima parte de todo lo que ganas, sin excusas. Imagina por un momento cuántas veces el dinero pasa por tus manos y desaparece casi de inmediato en cuentas, antojos, compromisos o gastos innecesarios. ¿No sería más sensato que el primer beneficiario de tus esfuerzos seas tú mismo? Esa es la base sobre la que Arcad construyó su fortuna. Un hábito constante de ahorro que con el tiempo se convirtió en capital disponible para invertir. No se trata de esperar tener mucho para comenzar a guardar, sino de hacerlo desde ya, incluso con lo poco que entra. Esa disciplina silenciosa es lo que diferencia al rico del pobre, porque el pobre vive gastando lo que gana y el rico hace que una parte de lo que gana trabaje para él. Ahora bien, ahorrar por ahorrar no basta. El dinero que se guarda debe ser puesto a trabajar, porque un capital inmóvil pierde poder con el tiempo. Así lo entendieron los babilonios. Cada moneda debía convertirse en un esclavo que generara más monedas. Arcad lo expresaba con claridad. Haz que tu oro se multiplique. Y aquí aparece otra enseñanza clave. La riqueza crece cuando tu dinero se convierte en un ejército que trabaja día y noche por ti, incluso cuando duermes. ¿Qué haces tú con lo que ahorras? ¿Lo dejas inerte en un cajón o buscas que produzca frutos? El libro no se limita a hablar de acumulación, sino también de protección. En las murallas de Babilonia no solo se defendían los tesoros de los enemigos externos, sino también de los errores internos. Arcad advertía a sus oyentes sobre el peligro de invertir en asuntos que desconoces o dejarte seducir por promesas de ganancias rápidas. Más de un ciudadano perdió todo lo que tenía por confiar en negocios dudosos o por seguir consejos de personas sin experiencia. La prudencia es un escudo indispensable. Antes de entregar tu dinero, examina con lupa el terreno en el que lo sembrarás.
Uno de los pasajes más impactantes es el de la parábola del prestamista y el joven que quería enriquecerse rápido con la compra de joyas de mala calidad. Allí se nos muestra que la ignorancia es tan peligrosa como la avaricia. El joven, cegado por la promesa de multiplicar su dinero, terminó siendo estafado. Y es que la riqueza no crece con atajos, sino con pasos firmes y consistentes. Arcad lo sabía. Consulta siempre a los hombres sabios en aquello que dominas. Esa es la razón por la que el conocimiento financiero es una herramienta de defensa tan poderosa como las murallas de una ciudad. En otro relato, se nos habla de las deudas como cadenas invisibles que esclavizan a las personas. Babilonia tenía comerciantes prósperos, pero también hombres y mujeres hundidos en préstamos que jamás podían pagar. El libro muestra que la deuda no es solo un problema económico, sino también psicológico. Roba la paz, consume la energía y destruye la libertad. ¿Cómo se libra uno de esa carga? Arcad aconseja enfrentarlas con disciplina. Comprométete a vivir con menos de lo que ganas, establece un plan de pagos ordenado y, poco a poco, esas cadenas comienzan a romperse. La obra también nos habla del poder de la oportunidad. Babilonia floreció porque supo aprovechar los ríos, las rutas comerciales y las habilidades de su gente. En el terreno personal, aprovechar la oportunidad significa estar preparado cuando la ocasión se presente. Arcad enfatiza que el hombre que tiene un capital ahorrado está siempre en ventaja, porque cuando se abre una puerta de inversión, él puede entrar mientras otros quedan mirando desde afuera. Tener dinero ahorrado no es solo un acto de disciplina, es también un boleto hacia el futuro. Pero quizá la enseñanza más profunda que nos deja el hombre más rico de Babilonia es que la riqueza no es solo acumulación de bienes, sino la posibilidad de vivir con libertad y de ayudar a otros. Arcad lo entendió bien. Una parte de su fortuna debía destinarse al bienestar de su familia, otra a causas nobles y otra a inversiones productivas. La prosperidad verdadera no consiste en amontonar, sino en distribuir con sabiduría. Este libro también nos revela que la mentalidad juega un papel decisivo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen condenadas a repetir los mismos errores financieros generación tras generación? La respuesta está en su manera de pensar. El pobre ve el dinero como algo que llega para gastarse de inmediato. El rico lo ve como una semilla que debe cultivarse. El pobre busca placer instantáneo. El rico busca estabilidad a largo plazo. El pobre teme al riesgo. El rico lo estudia y lo gestiona. Cambiar esa mentalidad es tan importante como cualquier técnica de ahorro o inversión. En las calles de Babilonia, entre mercados bulliciosos y templos imponentes, se gestaba esta filosofía práctica. Nunca gastes más de lo que ganas. Paga tus deudas con orden. Protege tu capital de riesgos innecesarios. Haz que tu dinero trabaje para ti y busca consejo de los sabios. Todo ello parece simple, pero en la práctica requiere fuerza de carácter. Y aquí está la parte más inspiradora. Cualquier persona puede aplicar estas leyes, no importa si gana mucho o poco, si vive en Babilonia hace miles de años o en una gran ciudad moderna. El relato de Arcad y de otros personajes babilonios nos recuerda que el dinero no obedece a la suerte, sino a principios eternos. Estos principios han sobrevivido a imperios, guerras y crisis económicas porque no dependen de la moda, sino de la naturaleza humana. Y es aquí donde el libro cobra un valor incalculable. Nos muestra que, aunque vivamos rodeados de tecnología, aplicaciones bancarias y mercados globales, los errores básicos y las soluciones fundamentales siguen siendo las mismas. Las enseñanzas del hombre más rico de Babilonia no se limitan al ejemplo personal de Arcad.
también se transmiten a través de parábolas que resuenan con fuerza en nuestra vida cotidiana. Una de las más importantes es la de las 7 curas para una bolsa vacía. ¿Qué significa esto? Que así como un médico prescribe remedios para sanar un cuerpo debilitado, Arcad propone 7 pasos prácticos para curar las finanzas enfermas. La primera cura es empezar a llenar tu bolsa, lo cual significa que de cada 10 monedas que ganes, al menos una debe quedarse contigo. Este principio básico del ahorro aparece de nuevo, insistiendo en que la disciplina es más poderosa que la intención. La segunda cura es controlar los gastos, porque muchos se engañan creyendo que pueden ahorrar cuando en realidad permiten que los deseos superen a las necesidades. Aquí surge una verdad incómoda. El ser humano tiene una capacidad infinita de justificar gastos, y si no se aprende a distinguir entre lo esencial y lo superfluo, la riqueza nunca llegará. La tercera cura es hacer que tu oro se multiplique, algo que ya se insinuaba en las enseñanzas iniciales, pero que ahora se convierte en una regla firme. El dinero no debe estar inactivo, sino generando más riqueza. ¿Y cómo puedo lograrlo? A través de inversiones inteligentes, préstamos que devuelvan intereses o negocios que amplíen tus ingresos. La cuarta cura es proteger tus tesoros contra pérdidas, un recordatorio de que la avaricia y la imprudencia destruyen más fortunas que los enemigos externos. Antes de invertir, busca la seguridad de tu capital. La quinta cura enseña a convertir tu casa en una inversión segura. Para los babilonios, tener un hogar propio no era solo un símbolo de estabilidad, sino también una forma de reducir gastos y de construir seguridad familiar. La sexta cura es asegurar ingresos para el futuro, lo que hoy llamaríamos planificación para la jubilación. Arcad decía que un hombre sabio debe prever los días en los que ya no pueda trabajar y garantizar que su familia no sufra necesidades. Finalmente, la séptima cura es aumentar tu capacidad de ganar, porque la mente y las habilidades son el recurso más valioso de todos. La riqueza no proviene únicamente del dinero que acumulas, sino también del conocimiento y de las destrezas que perfeccionas día tras día. Estas 7 curas actúan como una medicina integral. Ahorras, controlas, multiplicas, proteges, inviertes en tu hogar, piensas en el futuro y mejoras continuamente tu capacidad. El mensaje es contundente. Cualquiera puede sanar sus finanzas si aplica estos principios. Pero claro, la pregunta que surge es, ¿realmente tengo la voluntad de ponerlos en práctica o prefiero seguir justificando mis malos hábitos? Otro de los pilares fundamentales del libro son las 5 leyes del oro. Estas leyes fueron transmitidas a través de una historia en la que un padre rico, antes de morir, dejó a su hijo no solo un cofre con oro, sino también un cofre con estas leyes. El hijo, cegado por la abundancia inmediata, gastó imprudentemente su fortuna y terminó en la ruina, solo para descubrir demasiado tarde que las verdaderas riquezas estaban en las leyes. La primera ley dice que el oro llega fácilmente y en creciente cantidad a aquel que aparta no menos de 1/10 parte de sus ingresos para crear un patrimonio para el futuro y para su familia. La segunda ley enseña que el oro trabaja con diligencia y se multiplica cuando encuentra un terreno fértil, es decir, inversiones seguras y sabias. La tercera ley advierte que el oro se aferra a la protección del dueño prudente, que lo invierte solo bajo consejo de hombres experimentados. La cuarta ley revela que el oro huye del hombre que lo invierte en negocios que no conoce o en proyectos que prometen ganancias imposibles. Y la quinta ley sentencia que el oro desaparece del bolsillo del que lo fuerza a obtener ingresos imposibles o lo sigue en los consejos de estafadores o soñadores.
No es sorprendente que estas leyes, escritas en un contexto tan antiguo, sigan describiendo con precisión los errores financieros de hoy, las estafas modernas, las pirámides, los negocios dudosos, las inversiones en sectores que desconocemos. Todos son reflejo de lo que ya advertía Babilonia hace miles de años. La diferencia está en que quien respeta estas leyes crea riqueza duradera, mientras que quien las ignora pierde lo que tiene y queda marcado por la frustración. El libro también dedica un espacio importante a la parábola del prestamista y la responsabilidad de manejar el crédito. En Babilonia, pedir prestado era común, pero también era un arma de doble filo. Quien pedía prestado para invertir en algo productivo podía prosperar, pero quien lo hacía solo para consumir caía en cadenas interminables. Arcad enseñaba que, si bien la deuda puede ser una herramienta, debe manejarse con prudencia y con un plan claro de devolución. De otro modo, se convierte en un grillete que ahoga la libertad. En otra parábola memorable se habla de un hombre esclavizado por sus deudas que busca desesperadamente la manera de liberarse. La solución fue sencilla pero poderosa: destinar una parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas, otra parte a pagar a los acreedores y reservar un pequeño margen para él mismo. Con el tiempo, esa disciplina lo liberó. La enseñanza es clara. No importa cuán grande sea la deuda, siempre se puede diseñar un plan gradual para vencerla. Pero eso exige compromiso y honestidad con uno mismo. Más adelante, el libro introduce una enseñanza crucial sobre las oportunidades. Se cuenta la historia de un hombre que siempre soñaba con enriquecerse, pero nunca actuaba. Cuando al fin se le presentó una oportunidad de inversión, dudó demasiado y la dejó pasar. Después, cuando quiso aprovechar otra, ya era tarde. Arcad lo decía con firmeza: la oportunidad es un Dios celoso que no espera. El éxito no viene a los que sueñan eternamente, sino a los que actúan con rapidez y preparación. Y aquí hay una reflexión profunda. ¿Cuántas veces en nuestra vida dejamos escapar puertas abiertas por miedo, indecisión o falta de preparación financiera? El hombre más rico de Babilonia no se limita a dar consejos técnicos, también ofrece un llamado moral. Se nos recuerda que la riqueza debe usarse para bien, que no tiene sentido acumular si no se comparte o si se destruye el espíritu. La prosperidad, cuando se administra con egoísmo, conduce al aislamiento. En cambio, cuando se combina con gratitud y servicio, se convierte en un legado que trasciende generaciones. Otro relato fascinante es el de las murallas de Babilonia. Se cuenta cómo la ciudad fue sitiada en repetidas ocasiones, pero sus muros impenetrables la mantuvieron a salvo. Esta metáfora nos enseña que así como Babilonia protegía sus tesoros con murallas, cada persona debe proteger sus finanzas con hábitos sólidos. Los muros de tu economía son tus ahorros, tus inversiones prudentes, tu control de gastos y tu capacidad de resistir la tentación de dilapidar lo que has construido. El libro insiste una y otra vez en que la riqueza no es un resultado inmediato. Arcad tardó años en construirla, paso a paso, soportando sacrificios y aplicando disciplina. Aquí está uno de los mensajes más duros pero más valiosos. Si buscas un enriquecimiento rápido, probablemente perderás todo. La riqueza que llega lentamente como fruto del esfuerzo constante es la que permanece. Y si nos detenemos a reflexionar, ¿no es acaso esta misma verdad la que observamos en nuestra vida moderna? Quien corre detrás de las ganancias fáciles termina estafado, frustrado y endeudado. Pero quien siembra con paciencia, ahorra con disciplina y multiplica con inteligencia, construye una base que resiste crisis, guerras o infortunios. Así fue en Babilonia y así sigue siendo hoy. Una de las enseñanzas más poderosas del hombre más rico de Babilonia surge cuando se nos muestra que la riqueza no es simplemente dinero acumulado,
sino sabiduría aplicada. Arcad explicaba que muchos hombres que recibieron fortunas rápidas, ya sea por herencia o por azar, las perdieron en poco tiempo. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque el oro que llega sin conocimiento, huye sin remedio. Solo el oro que llega a quien sabe administrarlo se queda, crece y se multiplica. Aquí se nos revela una verdad contundente. No es la cantidad de dinero la que determina tu futuro, sino tu preparación para administrarlo. El libro también nos deja ver que la educación financiera no es un lujo, sino una necesidad. En Babilonia, los hombres sabios dedicaban tiempo a enseñar a los jóvenes cómo manejar el dinero, del mismo modo que un padre enseña a un hijo a cultivar la tierra o a cuidar un rebaño. Esa transmisión de conocimiento era considerada un deber moral, porque entendían que la ignorancia financiera condenaba a la esclavitud económica. Entonces, ¿qué tanto tiempo dedicas tú a aprender sobre el dinero, en lugar de dejar que se escape por la falta de entendimiento? Otro de los relatos que cierra con fuerza este conjunto de enseñanzas es el de la parábola del camellero. Se cuenta que este hombre, aunque trabajaba con constancia, nunca lograba salir de la pobreza porque cada moneda que recibía era gastada en placeres inmediatos. Un sabio lo confronta y le dice que nunca verá prosperidad hasta que aprenda a respetar sus propias ganancias. La historia nos recuerda que no importa cuánto trabajes si no tienes la disciplina de conservar parte de lo que generas. El trabajo sin sabiduría financiera es como cargar agua en un cántaro roto. La visión de Arcad también se extiende al valor del esfuerzo personal. Él enseñaba que la fortuna no debe esperarse de afuera, sino construirse desde dentro. Si dependes de la suerte, del azar o de la ayuda constante de otros, estarás siempre a merced de la incertidumbre. En cambio, si cultivas tus habilidades, tu disciplina y tu constancia, tendrás un terreno sólido en el que la riqueza florecerá. Esa mentalidad de responsabilidad es la que transforma vidas, porque mueve a las personas de la queja a la acción. Las historias babilónicas también nos muestran el contraste entre quienes protegen su dinero y quienes lo dilapidan. Hubo hombres que, por buscar prestigio social, gastaban en banquetes lujosos y en adornos para impresionar a otros, y pronto quedaban en la miseria. En cambio, aquellos que vivían con sencillez, que reinvertían lo que ganaban y que cuidaban sus recursos, terminaban siendo respetados y prósperos. El mensaje es claro: la riqueza silenciosa es más poderosa que la ostentación ruidosa. Al final, todo el relato de Babilonia nos conduce a una conclusión profunda. La riqueza verdadera es una construcción gradual, fruto de principios eternos aplicados con disciplina. No es necesario ser un genio, ni tener herencias, ni vivir rodeado de oportunidades extraordinarias. Basta con aplicar las leyes que Arcad enseñó. Guarda una parte de lo que ganas, controla tus gastos, invierte con sabiduría, protege tu capital, libérate de las deudas, aprovecha las oportunidades, edúcate constantemente y no dejes de mejorar tus habilidades. Estos pasos, que parecen sencillos, son en realidad los cimientos sobre los que se levantan imperios personales. Y si lo pensamos con detenimiento, la metáfora de Babilonia no es casualidad. Así como aquella ciudad fue un símbolo de prosperidad en medio del desierto, cada uno de nosotros puede construir su propia Babilonia financiera en medio de un mundo lleno de incertidumbres. Tus ingresos son los ríos que alimentan la ciudad, tus hábitos son las murallas que la protegen, tus inversiones son los mercados que la hacen crecer, y tu disciplina es el rey que la gobierna con justicia. ¿Qué clase de Babilonia estás construyendo tú? ¿Una ciudad de muros fuertes o una aldea vulnerable a cualquier saqueo? El cierre del libro no es solo un recordatorio histórico, sino un llamado a la acción.
porque las parábolas que los pastores, mercaderes y sabios transmitieron no están destinadas a quedarse como cuentos lejanos, sino a ser aplicadas en la vida diaria de quien desee prosperar. Arcad, convertido en símbolo de sabiduría, no se limita a darnos consejos, sino que nos entrega un mapa claro para caminar hacia la libertad financiera. Y lo más esperanzador es que ese camino no está reservado para unos pocos privilegiados. Está abierto para cualquiera que tenga la voluntad de comenzar hoy, aunque sea con la primera moneda guardada en el bolsillo. Así, la voz que resuena desde las arenas de Babilonia hasta nuestros días es una invitación permanente. Empieza ahora. Empieza con lo que tengas, pero empieza. Porque la riqueza no es un destino lejano, sino un proceso diario de elección. Un proceso que, si se honra con constancia y disciplina, transforma a cualquier hombre común en un verdadero guardián de su propio tesoro.